Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el libro de hoy, o en el vídeo de hoy, os traigo... Chan, chan, chan... ¿Se enfocará? Sí. Vale. Los fantasmas de mi vida, escritos sobre depresión, jauntología y futuros perdidos, de Mark Fisher. Bueno, como muchas veces os digo, este es un libro que me apetecía leer desde hace bastante, ¿no? Estaba en la lista de libros pendientes, ¿no? Ya trajimos al canal en su momento, ¿no? El primer vídeo del canal fue el de Realismo Capitalista, un libro que seguramente vuelva a traer en un futuro. Y este es el segundo libro que me leo de Fisher, porque como os comentaba también tiene bastante relación con mi TFM. Y la verdad es que es un libro muy particular, por la forma, por el contenido. Os explico por qué. Realmente este libro está compuesto por artículos, o ya sea artículos de su blog que se llamaba Kapang, ¿no? El blog donde escribía artículos y muchos de ellos recopilados también en otra edición que está también en la editorial Caja Negra. Y aquí en esta edición que se ve que a conciencia, ¿no? Digamos, Fisher la puso, ¿no? En vida, digamos, la construyó con una diversidad de artículos, entre ellos algunos que escribió a propósito para este libro. Digamos que este libro, si considero que es tan peculiar, es porque, para empezar, por un lado es un libro no biográfico, porque al fin y al cabo no está hablando de su vida en sí mismo, no es que esté hablando de, bueno, pues yo de pequeño hacía tal y cual, no va de eso, pero sí que es cierto que de forma transversal vemos que los diferentes artículos o temas que trata, porque están como por fragmentos, y os digo, son artículos totalmente diferentes, ¿no? En cuanto al referente de lo que está hablando, pero sí que es cierto que muchas de esas cosas son cuestiones que atañen a su vida o que han sido importantes a lo largo de su vida y que por ello, digamos, que también le da ese valor como para también hacer un análisis, digamos, cultural. El libro se llama Los fantasmas de mi vida. Está muy bien acertado por el hecho de que al fin y al cabo uno de los hilos conductores va a ser la cuestión de la jauntología, la cuestión, ¿no?, de la nostalgia, la cuestión o como dice, de futuros perdidos, ¿no? Digamos que al fin y al cabo Fisher lo que va a hacer es hablar de diferentes grupos de música, corrientes de música, luego también de ciertos directores, ¿no? Habrá un momento que hablará de películas como El Resplandor, también de Memento o Inception de Christopher Nolan, creo que en España era Origen, ¿no? Y bueno, y luego de grupos bastantes, hablará tanto de música electrónica como Burial, de Joy Division, y luego de unos cuantos que me pierdo, ¿sabes? Porque para empezar no los conocía. Como la única crítica, que no es una crítica por Fisher, porque al fin y al cabo es más por mi ignorancia que otra cosa, ¿no? Es el hecho de que al fin y al cabo te habla a veces de ciertos artistas. Sí que es cierto que muchos de ellos de la cultura totalmente británica, entonces sí que es cierto que al hablarte de esa cultura, ¿no? Digamos, a lo mejor son artistas que son muy específicos si no estás metido en eso, pero que a su vez tienen cierta trascendencia. Y como os decía, en su propia vida tiene una gran trascendencia porque fueron artistas que en lo personal le impactaron mucho, pero que luego también ven en ellos a lo mejor ciertos elementos como para hacer una crítica musical, ¿no? O una crítica cultural en ciertos aspectos, y se los lleva a su terreno, ¿no? Por eso el hecho de que se llamen Los fantasmas de mi vida, y remarca ese mi vida, es el hecho de que al fin y al cabo todo lo que está hablando aquí es algo que en el fondo le es muy personal, ¿no? Porque son cuestiones que le han interesado mucho a lo largo de su vida y que han estado latentes en su, digamos, en su forma de vivir, ¿no? O que le han inspirado bastante. Y volviendo al término de fantasmas, y volviendo a lo de la jauntología, Fisher lo que nos va a estar diciendo en determinados momentos, ¿no? Rescatará el concepto de
de Hauntología de Derrida, que como sabréis, ¿no?, que es la cuestión de si el concepto de ontología hablaría, digamos, del ente, o sea, del ser, ontos, ¿no?, en griego, de forma como característica de la ontología, ¿no?, es como ese ser presente, ¿no?, como se hará a lo largo de la metafísica clásica. Pues Derrida era ese juego de palabras entre haunt, ¿no?, que es, o haunted, que es como fantasma, ¿no?, o espectro, los dos valen, entre ontología y hauntología. Entonces, digamos que sería como la ontología de los fantasmas, ¿no?, en tanto que un fantasma, ¿no?, digamos, hay espectros, hay fantasmas que se presentan en nuestras vidas y que se encuentran constantemente en ellas, sin tener realmente una vigencia presente, en el sentido de que entendemos las cosas como en acto, ¿no?, presente en tanto que el ser mismo, ¿no?, sino como en presencia fantasmagórica, por así decirlo, ¿no? Y esto va a ser una de las cuestiones que van a preocupar a Fischer desde el primer momento, tanto la cuestión de la nostalgia en la cultura, como la cuestión de cómo el presente, digamos, cada vez se ha dilatado más y se ha difuminado, cómo los estilos musicales realmente también se encuentran a lo mejor un poco a la deriva, ¿no?, de rescatar esos fantasmas del pasado para traerlos aquí y generar un pastiche, ¿no?, a través de nuevos géneros que en el fondo se basan en espectros del pasado. Entonces va a hablarnos de estos espectros en, te digo, artículos totalmente fragmentarios que no tienen en sí mismo nada que ver, aunque puedan a lo mejor tener elementos de lo que estoy hablando, ¿no?, pero son totalmente diferentes, incluso escritos en momentos diferentes. Pero básicamente la cuestión es que estar hablando de los fantasmas de su vida a raíz de que todas estas obras, todos estos músicos también al fin y al cabo han impactado en su vida y siguen estando latentes, ¿no? Y luego con respecto a la música, a la cultura, pues la cuestión de tratar la nostalgia, de tratar la hauntología también es bastante interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo es como, tanto en la vida personal de cada uno, los fantasmas le acechan, como también a nivel cultural, podríamos decir, parece que estemos anclados siempre en el presente, ¿no?, como que hemos perdido un poco esa historicidad en la cual se narra con una continuidad, sino que parece que todo sea fragmentario y que nos relacionamos constantemente con aspectos del pasado, ¿no?, hasta el punto de que los retomamos por algo actual, ¿no?, como que su vigencia sigue estando ahí, y que eso es como algo que explicaba también Grafton Tanner, ¿no?, de cómo la memoria también te ata, la tecnología te ata a esa memoria virtual que se siga manteniendo, ¿no? Porque si tú estás viendo una imagen tuya de cuando tenías 5 años, te transporta inevitablemente a ese momento y no dejas que la memoria se olvide de la forma clara, ¿no?, se petrifica. Bueno, aparte de esto que os acabo de mencionar, también mencionar el hecho de que otra cosa que está presente, ¿no?, que también está en el subtítulo, es la cuestión de la depresión. Como sabréis, Mark Fisher se suicidó, ¿no?, si no recuerdo mal, en 2017, ¿no?, y a lo largo de su vida él siempre le persiguió el fantasma de la depresión, lo llama él, no de una forma casual, ¿no?, sino al fin y al cabo incluso en épocas en las que estuvo mejor y otras que estuvo peor, porque incluso hay momentos en los que lo explica, sobre todo en el capítulo final. Ese sí que es bastante biográfico en cuanto a la depresión, son 5 páginas a lo mejor, pero sí que habla de cómo vivió, cómo siempre ha sido perseguido por ese fantasma, ¿no? Incluso en momentos en los que ha remontado totalmente, ¿no?, o ha llegado a estar bastante bien, el fantasma de la depresión nunca se deshace del todo, sigue estando ahí, ¿no? Entonces, por eso os estoy diciendo que el libro mezcla la cuestión cultural con la biográfica, pero sin hablar de un sí mismo constante, ni mucho menos. Es más, a lo largo de los artículos no ves que haya una tendencia del autor a estar hablando de sí mismo, más que para a lo mejor dar ejemplo de tal grupo cuando lo descubrió, le supuso tal cosa, porque a lo mejor tal, y analizar, ¿no? Pero sin embargo sí que está latente la cuestión de cómo están los fantasmas en su vida, toda esta serie de fantasmas, ¿no?, como la depresión, por ejemplo, ¿no?, o cómo están los fantasmas, digamos, en la cultura, ¿no?,
como todos estos elementos culturales que, aunque pueda pasar el tiempo, siguen estando latentes, ¿no? Como la cuestión de reprimir lo inconsciente, ¿no? Que vuelve a salir, por así decirlo, ¿no? No te puedes deshacer de ello, ¿no? Que si lo reprimes o por el propio proceso de que la cultura transcurre, pero sin embargo vuelve a aparecer, ¿no? Y bueno, un poco más, la verdad. Ya os digo, cada capítulo habla de un tema diferente, muy distinto. Os recomiendo que lo leáis por vosotros mismos. Os aviso que a lo mejor hay algunas partes que como os pasó, o sea, como me pasó a mí, os podéis quedar un poco más sin entenderlo, pero más que nada porque las referencias, si tú no has escuchado a X autor o lo conoces, porque claro, él te escribe y te habla de ciertos autores porque él los conoce muy bien y te habla de ellos, presuponiendo que tú también sabes lo que te está hablando, ¿no? Por ejemplo, yo, Christopher Nolan, es uno de mis directores de cine favoritos, entonces cuando me estaba hablando de Memento o de Inception, pues sí que sabía de lo que me estaba hablando porque he visto esas películas, ¿no? Entonces no es lo mismo no haberte visto una película y que te estén hablando de ella, ¿sabes? Incluso analizándola filosóficamente, a que de repente te estén hablando de una cosa que sí que has visto, ¿sabes? Hay una diferencia muy grande que la hayas visto y lo que no. Del mismo modo, pues cuando escuchas a un artista, lo bueno es que también te da a conocer a ciertos artistas, por el hecho de que luego dices, ah, pues voy a buscarlo, para también saber un poco de qué me está hablando exactamente, ¿no? Y sinceramente, pues he descubierto algunos artistas musicales interesantes gracias a este libro. Y bueno, no tengo nada más que deciros, os lo recomiendo fervientemente. Mark Fisher, Los fantasmas de mi vida. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.